Miguel Ángel es escritor, filósofo, humanista y experto en coaching. Conferenciante desde hace más de 20 años, ha dictado cientos de conferencias y cursos en distintos puntos de España y Portugal sobre temas de filosofía, antropología, civilizaciones antiguas y arte. Especialista en filosofía comparada, ha promovido y dirigido numerosos grupos de investigación y profundización en la sabiduría antigua. Como experto en coaching, ha impartido cursos y seminarios de inteligencia emocional y técnicas de meditación, atención y concentración por varios lugares de la geografía española. Es miembro fundador y presidente desde el año 2009 de la Red Internacional de la Ética Universal, vicepresidente de Cultura de UNESCO, Asociación por Diálogo de Málaga, y director de la Organización Internacional Filosófica Nueva Acrópolis en Málaga, colaborador de la revista cultural Esfinge, y entre sus publicaciones se destacan El arte y la belleza, Ser feliz, así como la colección de selecciones de pensamiento de Cicerón, el orador filósofo, Pitágoras, la armonía interior, Séneca, la práctica de la filosofía, así como numerosos artículos para diferentes revistas nacionales y americanas. Pues le doy la bienvenida a su ponencia antigua. Buenas tardes. Bienvenido, estoy de primera hora de la mañana. Bueno, quiero agradecer a todos los ¿sí? A todos los ponentes que me han precedido y que me hayan allanado tantísimo el camino de lo que pensaba decir, porque francamente creo que estamos coincidiendo en muchísimas cosas. Y agradecer también la frescura de la primera hora de la tarde, que con muy buen tino nos ha sacado de esa tendencia reactiva que solemos tener los españoles, especialmente los andaluces a la hora de la siesta. Bueno, yo voy a hablar de Platón y para muchas personas quizás pueda parecer que se va a hablar muy serio, muy trascendente, tiene la seriedad y la trascendencia que tiene el tema, pero de algo antiguo. Sin embargo, la sorpresa para todos los que nos hemos ido acercando a la filosofía atemporal es que el planteamiento que hizo Platón hace ya 2500 años fue tan atemporal que hoy se está empezando a redescubrir, hoy se está empezando a redefinir y está empezando a ser el eje a través del cual se empieza a regular gran parte de este cambio que todos de alguna manera estamos tratando de promover, porque es seguro que necesitamos una transformación real. Yo voy a tratar, quizás no para la mayoría de ustedes dar ideas nuevas, porque verán que casi todas son muy conocidas, pero sí de establecer un cierto orden, de mostrarlas con una cierta articulación y de que podamos llegar a ver el hilo conductor que las une. Porque a veces de lo sencillo, como hemos, creo, podido comprobar a lo largo de este congreso, se extraen experiencias muy profundas, se extraen oportunidades también para que cada uno elabore un proceso de transformación. Porque en esto creo que estamos todos coincidiendo en esta jornada, y es que todo lo que queramos transformar en el mundo, con todo el cambio o la posibilidad de ayudar que queramos dar a través de la educación, de alguna manera primero ha de darse dentro de nosotros. Bueno, lo que no sabe mucha gente, lo que no sabe mucha gente es que realmente Platón es uno de los grandes precursores de la enseñanza universal, de los jardines de infancia, de dar a la educación un valor, un peso específico realmente grande. La mayoría de la gente piensa que Platón se centró mucho en la política. De hecho, como una de sus obras que más suena es La República, y la palabra suena a política, pues inmediatamente, sin embargo, no es así. Paradójicamente, La República es una de las obras de los tratados de educación más extensos y profundos que se han escrito
lo largo de la historia. Yo lo que sí quiero es anticiparme o generar el mismo proceso que Platón va a generar en su tiempo, tratando de no abordar lo que nos preocupa en sus detalles, sino tratando de preguntarnos, como lo haría él, si hablamos de educación, si hablamos de transformación, si hablamos de sociedad, ¿de qué estamos hablando? Si realmente ¿cuál sería la finalidad de la educación? Y este tema es muy importante porque de aquí, de la postura que tomemos sobre la educación, se van a derivar posturas, se van a derivar desarrollos que pueden acabar en verdaderos extremismos. Hay dos palabras que vienen a definir esos dos momentos de la educación. Uno es educere y el otro educare. Educare nos habla de formar, nos habla de instruir, mientras que educere nos habla de sacar de adentro hacia afuera. Es decir, educar como educir presupone que hay un potencial dentro del ser humano, del cual creo que se ha hablado bastantes veces en este día, y que el educador, y no solo el educador, sino todo lo que va a propiciar ese proceso, tiene una responsabilidad importante en ayudar a sacar ese potencial. Sin embargo, los dos factores confluyen. Por eso he querido señalar al final esa palabra, paideia, que es el término que realmente en ese experimento que la civilización occidental vivió, que fue la Grecia clásica, significaba el concepto, el sentido amplio de educación y que englobaba cultura, que englobaba identidad civilizatoria, que englobaba la idea de transmisión, de herencia como patrimonio cultural. Uno de los temas más importantes de Platón es la idea que él va a recalcar sobre la necesidad en el ser humano, no tanto de acumular saberes en el sentido de datos, de conocimientos, sino en la necesidad de despertar potencialidades, de despertar capacidades que nos permitan saber. De hecho, los dos elementos esenciales van a ser precisamente eso, despertar el amor por el conocimiento y despertar el espíritu de superación. La experiencia, si son muchos los que ejercen la docencia en esta sala, precisamente es la dificultad tan enorme que existe en motivar. Tenemos que cumplir una serie de materias, de elementos que han de ser impartidos, y sin embargo, con el tiempo nos damos cuenta que si nosotros no somos capaces de despertar en el ser humano ese amor por saber, y un saber útil, es decir, un saber que me sirve, que me proporciona realmente algo en todos los ámbitos, luego veremos que son muchos los ámbitos del ser humano, es muy difícil, porque nosotros podemos obligar a aprender algo, pero eso que obligamos a aprender algo no se registra en el alma, se registra únicamente en una especie de cajón donde además solemos poner como aquella sopa que nos obligaron a tomar y que no nos gustaba, entre las cosas desagradables. Hoy hemos perdido ese término, humanitas, es un término que se acuñó posteriormente, estoy hablando de Cicerón, que es justamente el conjunto de elementos que nos hacen al ser humano ser justamente eso, humanos. Si nos detenemos un momento y analizamos todo lo que hemos ido hablando a lo largo del día, justamente este enfoque con el que he querido empezar de Platón, es decir, la importancia de despertar cualidades, capacidades reales, no tanto de acumular una información, nos vamos a dar cuenta que a poco que observemos nuestro propio enfoque de la educación actualmente, hay algo que no funciona.
Es decir, está totalmente centrada en una acumulación de información. Acumulación de información que estaría por ver realmente hasta dónde realmente es útil. O tal vez es útil solo para un aspecto. Pero hay otro punto de elementos que se quedan sin ningún tipo de ayuda, sin ningún tipo de apoyo. Más bien todo lo contrario, veremos que sí que tienen un apoyo contrario, es decir, hay una gran cantidad de factores que en lugar de propiciar el desarrollo de nuestras facultades, lo que hacen es volvernos más inconscientes, con menos capacidad de decisión y en cierto modo más borregos. Esto va a ser una tónica esencial en el pensamiento de Platón, en el pensamiento filosófico en su conjunto, porque la finalidad que va a promover a este gran filósofo y que pienso que es fundamental que no se pierda, es el de hacer al individuo, al ser humano, libre, pero desde una libertad que nazca primero en el interior. Es decir, desde una verdadera capacidad para elegir, cosa que también se ha estado diciendo bastante a lo largo del día de hoy. Si la Humanitas, si en su conjunto toda la idea que busca despertar esa arete, esa excelencia del alma, esas capacidades, es justamente lo que nos hace más ser humanos, lo primero que habría que preguntarse es ¿qué es el ser humano? ¿Qué es el ser humano? Platón va a hacer una de las definiciones más redondas, porque todavía hoy sigue siendo la base del pensamiento de nuestra psicología, de nuestra filosofía, y que divide la naturaleza humana en tres aspectos. Una parte biológica, el soma, con su vitalidad, una parte que la llaman psique, el alma, a la cual va a dedicar casi todo su esfuerzo por intentar dar herramientas al individuo para que se transforme, y una parte superior, nous, el espíritu. Es justamente en esa parte central, en la psique, en el alma, la producción de psique es justamente alma, donde se va a producir una triple área, una triple naturaleza en función de qué factores son los que predominan. Así, vamos a ver que la parte de la psique que está más vinculada al cuerpo es donde se van a desarrollar todos los impulsos instintivos. Esos impulsos instintivos que simbólicamente lo asocia con un monstruo de muchas cabezas, difícil de dominar, van a cobrar en nuestra propia conciencia, nuestra propia inconsciencia o memoria de especie, un papel importante. Es decir, son necesarios. Sin embargo, el problema surge cuando ocupan en la conciencia tanto espacio que desplazan las otras realidades. Una parte emocional donde están nuestros afectos, donde están nuestras emociones y también su sublimación, los sentimientos. Esa parte emocional donde van a estar también nuestros miedos. Y luego una parte racional. En el concepto racional del mundo clásico, que es la capacidad de regirse a través del logos. El logos es la razón como reflejo del logos o razón cósmica. Es decir, la capacidad de poder discernir, diferenciar lo secundario de lo principal, de poder ver realmente el sentido de las cosas, el hacia dónde se dirigen, y no solo quedarse en el cómo, en el detalle. De esta triple naturaleza surge el conflicto humano, que tan bien nos han representado antes. Efectivamente, el problema está en que estas tres esferas y esas tres áreas dentro de la psique humana están en conflicto y no están de forma coherente armonizadas. Cada uno de esos aspectos tiene un lugar, tiene un papel. Pero ¿quién es humano? ¿Dónde está nuestra realidad? Y lo más importante, ¿quién va a gobernar este mundo interior? Platón lo resuelve
planteando algo muy simple. Nosotros tenemos en común con los animales la parte instintiva. Del mundo de las emociones hay una parte en común con ellos. Sin embargo, lo que nos hace humanos es nuestra capacidad de raciocinio, nuestra capacidad de pensar, de sentir con ideas elevadas, de ser capaz de dar dirección y sentido a lo que hacemos, es decir, de ser activos o proactivos y no reactivos, no instintivos. Por lo tanto, lo que plantea como meta a conseguir para lograr ese equilibrio es que sea nuestra mente ordenada, nuestro sentido de finalidad, quien gobierne nuestro mundo interior. Y para eso plantea la necesidad de desarrollar 4 fortalezas, 4 cualidades. Esas 4 fortalezas, que lo podríamos entender con el nombre de virtudes, pero no he querido nombrarlas de entrada, porque en nuestra sociedad actual la palabra virtud tiene una connotación muy vinculada a lo moral y religioso, pero que significa eso, es una fortaleza, una potencialidad del alma. Esas 4 fortalezas están relacionadas con cada uno de los planos o aspectos de nuestra psique. Así propone para la parte instintiva la templanza, que es la capacidad de tomar dominio sobre nosotros mismos, la capacidad de poder controlar nuestros impulsos y nuestros instintos. Y la templanza, por lo tanto, se convierte en uno de los objetivos fundamentales a ayudar a desarrollar en el ser humano y, por lo tanto, como objetivo de la educación. La capacidad de desarrollar una voluntad que se flexiona sobre uno mismo, que no es una voluntad que se impone a los demás, sino que se flexiona sobre uno mismo para poder empezar a controlar los propios impulsos. Para ser capaz de, en lugar de tirarse de cabeza hacia el bien, el placer, lo que deseamos, el deseo inmediato, ser capaz de frenar y pensar cuál sería el bien mejor, si el inmediato o otro posterior. Esa capacidad es una de las capacidades que se han perdido en nuestra educación actual. Si observamos el problema que tienen la mayoría de los niños, como reflejo del problema que tenemos la mayoría de los mayores, es esa falta de control, de autocontrol. Ya no en lo emocional, que es otro problema, sino incluso en lo instintivo. Para lo emocional, Platón plantea otra fortaleza, justamente la fortaleza, que es la capacidad de enfrentar la adversidad, de mantenernos firmes, de soportar los embates de la vida, traduciéndolos, como también se ha dicho muy bien a lo largo del día, en verdaderas oportunidades, en verdaderos momentos de crecimiento. Justamente esa capacidad de enfrentarse a la adversidad, que es la valentía, en el verdadero significado de la palabra, hoy hemos perdido mucho el significado de las palabras, se desarrolla en base al valor. ¿Y qué es el valor? Son términos que usamos todos. Es difícil definir el valor. Pero ¿se han dado cuenta que hay una relación directa, una raíz idéntica entre valor y valores? El valor en un ser humano, aquel que nos va a permitir afrontar la adversidad y no salir huyendo, es decir, saber tener cierta entereza para poder elegir un camino y no reaccionar solo ante lo que tememos, surge de nuestros valores, es decir, de aquellas cualidades que hemos establecido como eje, como piramidón de nuestra escala y que nos permiten sentir que podemos, nos han hecho crecer en nuestra propia seguridad, en nuestra propia confianza y por tanto en nuestra propia autoestima. Sin esos valores, ¿por qué voy a enfrentar la adversidad? Siempre saldré huyendo como una rata a intentar salvar el pico, porque no tengo otra cosa que salvar. Sin embargo, quien tiene valores ya al menos tiene algo que salvar, su propia dignidad. Y esto es otro de los factores que también carece hoy en día nuestra educación. Y carece porque no nos terminamos de poner de acuerdo en cuáles son los valores que tendrían que enseñarse. Cuando hablamos de valores,
No estamos hablando de una moral de costumbres nacida de un cierto conjunto de creencias. Eso serían valores personales. Pero aquí estamos hablando, y Platón además lo hace de una forma universal, porque lo interesante de Platón es que realmente es universal. Lo hace hablando de unos valores universales. Hay unos valores universales que realmente serían válidos para todas y cada una de los momentos de la historia, que podríamos reconocer en todos los momentos históricos, en todas las culturas de ayer y de hoy, sí que lo hay. Y atreverse a considerar que esos valores, no solo sociales, porque de eso sí hablamos, solidaridad hablamos, practicarlo ya, sino valores individuales, que son el sustento de los valores sociales. No va a haber valores sociales sin que haya valores individuales, porque al final la sociedad es que está compuesta de individuos. Y está claro que la solidaridad no es un decreto de un Consejo de Ministros. Es un decreto que nace de la propia conciencia, la de cada cual. Si no nace ahí y promovemos eso, no el valor teórico, sino la experiencia del valor. ¿Somos capaces de ponernos de acuerdo en cuáles son esos valores universales? Y antepenúltimo, como virtud, como fortaleza para la parte racional, la prudencia. Término que también ha perdido gran parte de su significado, porque su origen es más parecido a la idea de la sabiduría práctica, es decir, esa capacidad de discernir, de reconocer realmente lo esencial de lo secundario, lo importante de lo que no lo es, lo que decíamos antes, el bien mejor frente al bien inmediato. Por encima, la he colocado así, por encima de estos tres, y no por encima porque sea superior, sino porque realmente es la que va a armonizar todo, Platón coloca la justicia. Pero aquí está hablando del interior del ser humano, la justicia para con nosotros mismos, que es esa capacidad de ponderar, es decir, de medir, de dar a cada parte lo que le corresponde según su naturaleza y la circunstancia en que se encuentra. Así, lograr ese equilibrio o esa justicia dentro del individuo, es decir, esa capacidad de ponderación, de tener medida como ideal educativo, sería aprender a dar al cuerpo lo que le corresponde, aprender a dar a las emociones lo que le corresponde, es decir, a canalizar adecuadamente las emociones, y aprender a dar al alma, a la mente, a la capacidad que tenemos de elevarnos sobre nosotros mismos y de imaginarnos a nosotros mismos, también la parte que nos corresponde. Injusto sería, además, que nuestra vida estuviese gobernada justamente por los instintos o estuviese gobernada simplemente por las emociones. Tiene que ser la razón entendida como ese discernimiento, como esa capacidad de visión global, de saber reconocer lo realmente válido, lo realmente bueno, que ahora hablaremos de eso, en nosotros y nosotros. Usa varios ejemplos. A mí me encantan estos dos y por eso los traigo. Cómo explicar el proceso de individuo. Uno es la formación, el equilibrio de carácter dentro del individuo expresado a través de la auriga. El que conduce el carro con dos caballos, es por un ejemplo, uno de los caballos está refiriéndose a los instintos, la parte más impulsiva, el otro el manso, el emocional. En cualquier caso, habla de dos caballos que realmente están siempre en desacuerdo y en tensión. El carro viene a ser el vehículo físico, nuestra parte física. Los dos caballos, como decía, nuestra parte instintiva, nuestra parte emocional. El auriga, la razón. Sin embargo, aquí falta una cosa. Porque podemos ser unos muy diestros aurigas. Podemos dominar, haber sacado lo mejor de nuestros caballos. La doma es sacar la pura sangre
de ese carácter. No es amansar el carácter, es sacar ese valor intrínseco que según cada uno tiene. Por eso hay muchas tipologías, muchos caracteres. Homogeneizar a todas las personas para que todos se comporten igual sería una aberración. Sin embargo, en cierto modo estamos haciendo eso, porque no hemos dejado hueco nada más que para un modelo, para un tipo de personaje que decimos este es bueno. Pero no basta con tener buenos caballos, con tener una capacidad de manejo, un buen carro, una auriga que sepa controlarlos. ¿Qué faltaría? Faltaría algo que la moderna psicología educativa está también planteándose, que es las metas. Sin metas, yo puedo ser aparentemente maravilloso, equilibrado en mi personalidad, pero terriblemente destructivo, si yo no he integrado mis metas en el bien común, si solo miro para mí, o si no sé dónde voy. Por eso hay que también lograr desarrollar la capacidad de decidir, de elegir, de saber construir las propias metas. Y que estas también, como se ha dicho a lo largo del día, sean realizables, no solo porque sean posibles. Es muy difícil calcular aquí, porque si no podemos hacer una sociedad de conformistas, es muy difícil. Lo de posible, cada uno tiene que tener la capacidad de medirlo. Las cosas que para nosotros hoy son posibles fueron imposibles para los que soñaron y lucharon en su momento por ello. Y es más, sabían que entonces eran posibles. Y no por eso dejaron de luchar por ello. Solo que en lugar de ser egoístas y luchar para obtenerlo ellos, lo hicieron para que las generaciones futuras pudieran disfrutar de ello. Es difícil saber hasta dónde están los posibles, pero es imprescindible, sí, que esas metas estén en relación armónica con nuestra realidad humana. Es decir, que mis metas respondan a quien yo soy, que eso es otro de los planteamientos platónicos y socráticos más importantes. Es decir, pero yo, ¿por qué tengo que parecerme a ese que me dicen que es el modelo de éxito? ¿Por qué todos los jóvenes tienen que seguir como una especie de tropel los protocolos que además no se dan precisamente en las escuelas? Ahora hablaremos de esto. Tienen que seguir modelos que realmente no son ellos. Las metas tienen que estar en relación directa con lo que realmente uno es. Por eso la gran propuesta de la filosofía ha sido siempre conocerse uno mismo. Que no es solo saber mi cuita, mi creación y mi carácter, sino conocer realmente qué es lo que valoro, qué es lo que necesito hacer, qué es lo que de alguna manera mi alma me pide, cuál es mi vocación con mayúsculas, lo que podríamos traducir como cuál es mi destino. No porque haya algo prefijado, sino porque sí que hay un impulso en el alma que necesita realizarse. ¿Sabían que la traducción de la palabra voluntad, que para las filosofías antiguas es la cualidad más superior de todo ser humano, no tiene nada que ver con la capacidad de hacer lo que me da la gana, sino con la capacidad o el impulso de realización del ser? La voluntad es el impulso de realización del ser. Quien carece de voluntad tiene el ser dormido. Y cuando el ser empieza a manifestar, necesita expresarse y por eso se expresa. ¿Qué sucede? Que probablemente la voluntad que pueda llegar a funcionar cuando todavía no hemos despertado, no hemos reconocido nuestro verdadero ser, es la voluntad de los instintos, es la voluntad de los caballos, no es la voluntad de verdaderamente el ser. Y esas metas que decía tenían que estar en consonancia con uno mismo, también tienen que estar en consonancia con la naturaleza, con la vida, con los demás, es decir, con el orden natural de las cosas. De ahí que será imprescindible también ponernos de acuerdo con cuál es el orden natural de las cosas. Las cosas están para que yo me sirva de ellas hasta que me apetezca. Hay una inteligencia que rige las cosas. Puedo reconocer qué es lo armónico, qué es lo desarmónico, qué hace bien, qué hace mal, cuál es la salud, cuál es la enfermedad, cuál es la justicia, cuál es la injusticia. El otro símbolo, el de la lira, a mí es muy bonito, porque plantea la misma idea. La lira como el cuerpo que contiene las cuerdas, las cuales,
que son las diferentes cualidades, las diferentes facultades de uno mismo, las cuales han de ser pensadas en su justa medida. Es decir, cada uno tiene que poner en juego sus cualidades, pero ojo, han de ser pensadas de forma armónica, afinadas unas con otras, porque no nos vale tener una cualidad que destaque únicamente. Necesitamos tener un conjunto de cualidades, como un conjunto de notas, un conjunto de cuerdas, que estén afinadas entre sí con la tensión justa, como diría el Buda, ni muy flojas, porque no suenan, ni muy tensas, porque se rompen. Y además, volvemos a encontrar algo que falta, y ese instrumento que toca, que suena en ese instrumento. Necesitamos la pieza musical, necesitamos la melodía, la música que va a sonar, que vuelve a ser las metas. ¿Qué queremos hacer con el instrumento? Por lo tanto, vemos que estamos hablando de dos cosas. Por un lado, ajustar los elementos, ciertas cualidades, el instrumento, la personalidad, y por otro lado, ser capaz de enfocar nuestra conciencia para elegir aquello que realmente nos hace bien, aquello que realmente necesitamos como una verdadera fuente de realización hacer. ¿Y cómo plantea esto Platón? De forma muy sencilla, pero a la vez metafórica, a través de dos elementos. Y así nos dice que la educación tiene que estar basada en dos elementos: la música y la gimnasia. La música para el alma y la gimnasia para el cuerpo. De hecho, esto es lo que todo el mundo conoce de la educación platónica: mens sana in corpore sano. Y que ya con esto nos vendría de maravilla. Pero hay que tener un poquito más de profundidad para ver el alcance tan importante que tiene esto. Porque esa música y esa gimnasia no se está refiriendo únicamente a lo que podemos entender hoy como la bella combinación de sonidos, cuando la música era la bella combinación de sonidos, y la gimnasia como el dominio y ejercicio del cuerpo, sino que está hablando de dos polos. Por un lado, la música como la capacidad de elevación del alma, es decir, de poder ascender hacia la fuente de esas cualidades, de esos valores, como una potenciación de la conciencia que nos va a dar finalidades. Y por otro lado, la gimnasia como un descenso del alma tomando posesión de la personalidad, es decir, la voluntad sobre, no solo el cuerpo, entendido como el cuerpo físico, sino el conjunto de nuestra personalidad. ¿Y qué nos va a dar? Nos va a dar orden, disciplina, voluntad, esfuerzo. Palabras que hoy por hoy se oyen muy poco. Es más, hasta en algunas personas chirrían. Y está bien que chirríen si las aislamos, si las dejamos solas. Orden, disciplina, voluntad, esfuerzo, sin la dirección de un alma que sepa darle finalidad y contenido, no solo no sirve, sino que realmente comprime al alma. Pero si nos quedamos sin aquello y solo nos quedamos con la música, probablemente nos encontramos con un alma que no encuentra su camino, que no es capaz de verse reflejada en sus actos, porque es incapaz de tocar la materia y convertirla en lo que sueña. Es incapaz de tocar su personalidad y parecerse a lo que él desea ser, porque no ha podido introducir la voluntad en su materia, que es el sentido del hombre. ¿Qué es el orden? ¿Qué es la disciplina? La capacidad de hacer circular nuestra voluntad en la materia. En un niño pequeño la disciplina, ahora la complementaremos, pero en un niño pequeño la disciplina no se la puede imponer él, es muy difícil. Necesitará con todo el cariño del mundo, pero necesitará de un elemento externo que le vaya enseñando a poder desarrollar una voluntad de autocontrol, pero con una finalidad, porque sin esa finalidad la disciplina externa no tendría sentido, que es la de desarrollar la autodisciplina.
¿Cuántas veces nos damos cuenta del despilfarro tan enorme de capacidades, cualidades, energías en nuestros jóvenes, justamente porque no tuvimos el acierto de enseñarles autodisciplina? También es parte de una generación, como reacción a una etapa histórica, que así sucediera. Pero ahora es el momento de decir, momento, no me puedo ir al otro extremo, porque también estaríamos haciéndole un favor muy pobre si no le enseñamos desde el principio a nuestros hijos justamente a desarrollar esa capacidad de introducir, es un misterio, introducir nuestra voluntad, es decir, el impulso de realización del ser en la materia y ordenar, es decir, disponerla como reflejo de ese alma. Eso es realmente la disciplina y es realmente el orden. ¿Qué nos hace humanos? Hoy se habla de estas cualidades de otra manera, de lo que seguíamos hablando. Hoy se habla de la inteligencia cognitiva. Creo que esta tarde o esta mañana se desarrolló sobre las múltiples inteligencias, la inteligencia cognitiva, la inteligencia emocional. La inteligencia cognitiva ha sido el eje fundamental, algunos de sus aspectos, que no todos, de lo que se ha considerado la educación por lo menos en los 2 últimos siglos. Después, en el siglo XX, en la última mitad del siglo XX, empezó a considerarse la importancia de la inteligencia emocional. No voy a hablar ahora de ello, pero es imposible hablar de la proyección en el mundo real de las capacidades de una inteligencia cognitiva si no hay un equilibrio emocional. Podemos teóricamente ser muy inteligentes, pero fácticamente ser ineptos, sencillamente porque sabemos manejar nuestros miedos, sabemos manejar nuestros desórdenes emocionales o nuestro potencial emocional. Pero cada vez más se habla de que esto necesita ser equilibrado, no solo el pensamiento y la acción y el sentimiento, sino a través de la inteligencia ejecutiva. Uno de los grandes defensores en España de este tema, José Antonio Mariña, no sé si lo siguen algunos de ustedes, va a hacer mucho hincapié en este punto. Pero es interesante porque ahora se puede hablar de este punto, cuando hemos hablado de los 2 anteriores. Hablar de este punto sin los 2 anteriores no tendría sentido, porque entonces no estaríamos educando, es decir, educiendo, sino adoctrinando. Esa inteligencia ejecutiva es justamente la que va a hacer hincapié sobre la capacidad de autocontrol, de disciplina, de esfuerzo y de desarrollar ese impulso de realización que se proyecta en toma de decisiones, capacidad de elaborar las propias metas y tener iniciativa. Si nosotros no somos capaces de adquirir eso, de transmitirlo a nuestros hijos, es que no va a haber, de esto sí va a haber disciplina, va a haber control, va a haber iniciativas, pero no las vamos a decidir nosotros. Vamos a seguir el control, el orden y las iniciativas de otros. Que bueno, puede estar muy bien con ser muy niño, pero me temo que ahora precisamente quienes tomen esas decisiones no son los más, no sé, los más ejemplares, ¿no? Y así nos va. Así nos va. Por esto no quiero decir que no tengamos que tener quien tome decisiones a nivel de la sociedad, que no tenemos que tener Estado. Platón defiende muchísimo la importancia de organizar el Estado, pero justamente en base a individuos. El individuo platónico, definiéndolo en su sentido, en su verdadero concepto, también se utilizaron los conceptos de otra manera. El individuo platónico no nace, se hace. Se nace persona. Y por lo tanto todo aquel que nace como persona requiere que se contemple la dignidad que tiene como persona. Pero el individuo, es decir, aquel que ha tomado posesión de sí mismo y se ha armonizado, es una conquista de la propia conciencia. Esa conquista de la propia conciencia es lo que realmente puede construir una sociedad armónica, que Platón va a plantear como un estado ideal. Solo en la medida en que haya una justicia individual, una ética individual, puede llegar a darse esa ética social, esa justicia social. Bueno, y ahora el paralelismo con las 3 grandes cualidades
que al menos yo extraigo de todo el pensamiento, el enfoque de la filosofía a la manera clásica, que es justamente esas tres cualidades superiores del ser. La voluntad, cuyo reflejo se expresa justamente en la acción a través de nuestra inteligencia ejecutiva. El amor, cuyo reflejo se expresa en los sentimientos, y la inteligencia a través del pensamiento. Voluntad, amor e inteligencia tendría que ser una tríada indisoluble y equilibrada que guiase todo el proceso de educación, para no descompensarlo en ningún momento. Antes se hizo un ejemplo de qué pasaría si tuviéramos solo dos cualidades y además descompensada, es decir, en negativo. Aquí podemos hacer lo mismo. ¿Qué pasaría si tuviéramos únicamente voluntad e inteligencia, pero nos faltase amor? El ejemplo puesto ha sido perfecto. Un Hitler, un tirano. Pero ¿qué pasaría si tuviésemos voluntad y amor, pero nos faltara inteligencia, es decir, discernimiento? Que con nuestra buena intención podríamos hacer muchísimo daño. ¿Y qué pasaría si tuviésemos inteligencia y amor, pero nos faltase voluntad? Que finalmente viviríamos en un mundo de utopías. Y eso el ser humano no lo soporta, porque saber a dónde hay que ir y reconocer que no somos capaces de dar un paso acaba negándonos a nosotros mismos la realidad de que al principio considerábamos como bueno y como justo. No nos vamos a soportar nosotros mismos. Y es un poco lo que pasa, es la desilusión que lleva al derrotismo de decir, no, en realidad esto es lo que hay, y a un relativismo. La mayor parte de los relativistas absolutos, cierta relatividad hay que tener, pero del relativismo absoluto en realidad nace de la decepción de uno mismo. La mayoría, porque como no pueden aceptar que han fracasado, la mejor fórmula es decir, no, en realidad esto no era posible. Y he querido hacer un guiño de estas tres, voluntad, amor e inteligencia, con tres cualidades que justamente José Antonio Marina considera esenciales para la educación de los niños, que no pueden faltar, que son la comunicación, la ternura y la disciplina, como reflejo de ese amor, de esa voluntad y de esa inteligencia. Es decir, nuestra relación con nuestros hijos, lo que él llama a los niños. Hago muchas menciones a José Antonio Marina porque es un platónico, realmente, un auténtico platónico. Además, él lo reconoce, ¿no? Esas serían las tres cualidades que no pueden faltar en ningún momento. Y no pueden faltar ninguna. Ni la disciplina, ni la ternura. La ternura debe de ir con disciplina, la disciplina con ternura. Y ambas con comunicación, que es el caudal a través del cual se puede despertar justamente la inteligencia. Bien, para Platón, ¿cuál es la finalidad última para desarrollar en nosotros? Justamente la idea. En realidad, él lo que plantea es que la educación no nos tiene que dar tanto ideas, conceptos, sino que tiene que servir para que toda nuestra naturaleza sea capaz de girarse y empezar a mirar en la dirección del bien. Pero el bien es algo tan intangible, tan difícil de comprender. De hecho, el bien y lo uno, como causa primera y última de todo el universo, que lo plantea Platón, se van a ver reflejados en algo un poquito más tangible, que también son arquetipos, son ideales. Platón lo va a llamar lo bello, lo justo, lo bueno, lo verdadero. Pero aún así, también son elementos muy intangibles. Y entonces va a hablar a nivel humano de la belleza, de la justicia, de la verdad y de la bondad. Y en la medida en que el individuo, a la hora de construir sus metas, lo haga siempre mirando en la dirección del bien, es decir, contemplando el que enfoquen hacia la belleza, hacia la justicia, hacia la bondad y hacia la verdad, es que realmente se estará obrando ese prodigio de aprender a desarrollar el potencial, abriéndolo en la dirección que realmente puede realizarse.
si nos damos cuenta hasta aquí y en lo que va a seguir, no estamos hablando mucho de contenidos curriculares. ¿Es que no tenían importancia para Platón? Sí que la tenía. De hecho, Platón, que antes mencionaba, consideraba la importancia de una educación universal, va a contemplar diferentes niveles de educación, en diferentes etapas, no solo de la edad, sino de los grados de responsabilidad. El mayor grado de educación, donde va a exigir una capacidad de profundidad, una capacidad de valores, donde va a tener que trabajar, por ejemplo, con las matemáticas, la astronomía, con la dialéctica. ¿Saben a quién se lo exigiría Platón? Casi a los gobernantes. Tendrían que ser los mejores. Tendrían que ser los mejores. De hecho, en su utopía, en su sueño educativo, plantea la necesidad de una especie de universidad, no para los políticos, sino una universidad para todos, porque él plantea la educación gratuita y universal. Esto puede parecer una barbaridad, pero hace 2500 años. Sí, y la igualdad entre el hombre y la mujer, por ejemplo, hace 2500 años. Pero esa educación iría en posibilidad de increciendo, donde cada uno fuese desarrollando su potencial y eligiendo lo que realmente le gustase hacer. Eso, todo lo que pensamos, todos pensamos que eso es así. Si el problema, si nos estamos dando cuenta, es que todos a través de nuestro sentido común vamos a llegar casi a las mismas conclusiones. La pregunta es, ¿por qué no las aplicamos? ¿Por qué no las aplicamos? ¿En virtud de qué nos vemos imposibilitados para poner en acción aquello que reconocemos como válido, o por lo menos aquello en lo que nos pongamos de acuerdo que reconocemos como válido? Otras ideas esenciales en el pensamiento platónico: la importancia del sentido de la vida, es decir, del marco existencial donde se encuadra nuestro comportamiento, porque la realidad es que todo lo que nosotros hacemos es el reflejo del sentido que le damos a la vida. Nos quejamos de que hay un incremento de delincuencia, nos quejamos de que hay dejadez por parte de muchísimos jóvenes de ese esfuerzo por continuar estudios, nos quejamos de muchísimas cosas y lo resumimos diciendo falta de valores, pero los valores también son una consecuencia. Los valores nacen de una cosmovisión, de una explicación del sentido de la vida, donde yo como individuo tengo que tener una razón de vida. Y es de esa razón de vida donde yo voy a poner en juego las facultades que me permitan ser feliz. Si mi razón de vida es divertirme únicamente, es decir, si la razón que tiene la existencia es pasarlo bien, tiene una consecuencia. Si la razón que tiene la existencia es que no ir al infierno, tiene una consecuencia. Si la razón que tiene la vida es disfrutar o tener la capacidad de dominar a otros, tiene una consecuencia. Es muy importante que podamos revisar ese sentido de la vida, ese marco. Por otro lado, le va a dar una importancia enorme al orden de las ideas, es decir, no tanto la cantidad de contenidos de ideas, como decíamos antes, sino más bien cómo se relacionan, cómo se integran. Hoy somos la sociedad de la hiperespecialización, pero se ha perdido la visión global, la capacidad de tener, de poder ver el conjunto. Platón va a plantear que nunca jamás se debe perder la visión humanística, la finalidad que tiene la educación es el individuo, pero no solo la finalidad que tiene la educación, la finalidad que tiene la economía, la finalidad que tiene la política, la finalidad que tiene la salud, todo lo hace girar en torno al individuo. Importancia de la imaginación para que sea capaz de utilizar la analogía. Hoy diría alguien, pero si estamos en la era de la imaginación, sí, la de los que diseñan los dibujos animados. Ellos sí la desarrollan, los hijos, los niños no, porque ya se la han dado hecha. Y yo entiendo que tampoco se trata de volver a los libros que no tienen imágenes, pero qué bien nos ha venido a hacer un ejercicio donde nos teníamos que imaginar cosas y sin embargo veíamos personas. Es decir, utilizar la analogía es una función que casi ha desaparecido de nuestro sistema educativo. Tenemos muy poca capacidad de saber extraer enseñanzas de la naturaleza, de saber poner en el lugar de.
Para Platón, que es la base del conocimiento, la analogía es esencial. Otro elemento esencial para la educación platónica es la capacidad de reflexión y de diálogo interior. Hoy, como necesitamos darle nombre raro a las cosas, porque si no parece que no innovamos, pues lo llamamos metacognición. Bien. Es lo mismo, es la capacidad de verse uno a sí mismo y valorarse, de saber reconocer mis debilidades, mis fortalezas, de saber reconocer en el mundo, es decir, mirar el mundo también de forma reflexiva, las amenazas y las oportunidades que encierra. Lo que hoy en día se llama DAFO, que tristemente únicamente se aplica para las empresas. Parece que todo lo bueno va siempre para lo económico, cuando a nivel humano nos vendría divinamente. Y otra cosa que tampoco sabe mucha gente es el valor esencial que le daba Platón a los juegos, bailes. Por ejemplo, consideraba que hasta los 7 años, y se ha dicho esta mañana sobre las escuelas Waldorf, hasta los 7 años el niño debería aprender únicamente a través del juego. Y no tanto aprender, sino establecer una relación de movimiento. Por eso es muy importante los bailes, el contacto con la naturaleza, mantener una relación de movimiento con la vida, de conectar con la vida a la que acaba de llegar, que nació no quiere decir que ya ha terminado de aterrizar, no, estaba llegando. Y es curioso porque además prescribe en su osadía algo que hoy se ha empezado a considerar, que en las primeras edades, hasta los 3-4 años, los juegos los decidan y los organicen ellos. Es decir, que desarrollen la capacidad de elegir su propio juego. ¿Cómo lo estructuran? Eso sí, sus decisiones siempre tienen que obtener las consecuencias para ver la relación causa-efecto. Bueno, habla también de la educación prenatal, pero es imposible detenernos tanto, ¿no? Otro elemento. Yo que insisto, la hora voy también. Otro elemento importante, y esto es uno de los toques del tema que nadie, cuando todos hablamos, pero nadie se atreve a ponerle cascabel. La sociedad como factor decisivo en la educación. ¿Quién educa? Porque antes nos preguntamos, ¿para qué educar? Pero ese para qué va unido ¿a quién? El para qué, si nosotros nos planteamos un momento de nuestro sistema educativo, ¿para qué va dirigido? Todo el sistema de cualificación humana, ¿para qué va dirigido? Cada año que pasa nos damos cuenta que hay una vuelta de tuerca y nos dirige más a ser individuos en un sistema productivo. Y está justificado para que pueda ganar un buen sueldo, pero la realidad es que la persona como tal importa muy poco ese sistema productivo. ¿Y eso de dónde viene? ¿Eso por qué se ha ido imponiendo? ¿Solo educa el profesor en el colegio? ¿Los padres en la casa? Con seguridad que cualquier niño recibe mucha más endoculturación a través de la pantalla de televisión, hoy ya del ordenador e internet, que las horas que pueda recibir del profesor o del padre, los padres, con seguridad. Y lo mismo del entorno y sobre todo de lo que Platón en la República plantea como algo de una importancia tremenda. Le dedica varios libros dentro de la República, lo que llama la importancia de la poesía y la música. Diríamos, la poesía, ¿qué importancia tiene? La poesía para Grecia es equivalente a decir hoy el cine. El cine. Y la música, igual, la música. ¿Por qué? Porque realmente el individuo va a ir adquiriendo, aquí están reflejados algunos de los factores que intervienen, yo creo que ya son conocidos por la mayoría, células espejo, la epigenética, etc. Va a ir adquiriendo una serie de modelos de forma inconsciente que van a formar no solo en las edades tempranas, sino hasta el último día de la muerte. Las células espejo funcionan hasta que nos morimos, si bien tienen una mayor función en las primeras edades, y van a ir formando los modelos reactivos sobre los cuales se va a forjar toda nuestra personalidad. Nos hemos parado a pensar qué es lo que se está forjando a través de los modelos que da nuestra sociedad. Somos tan hipócritas, con perdón,
de que nos atrevemos a legislar, de que no se puede poner tabaco en los escaparates porque incita al consumo, mucho más de los menores, y no se nos ocurre pensar a qué incita la cantidad de violencia que estamos consumiendo, que consumimos desde que casi se nace, desde los dibujos animados donde se ven las peleas de patio, hasta... ¿Qué sucede? No le queremos meter mano, ¿por qué? Quizás porque no seamos nosotros, sino quien tiene que tomar las decisiones se ve atado por una serie de intereses de carácter de consumo, económicos, supranacionales, nacionales, etcétera, etcétera. Y para promover un cambio así hay que tener todo perdido, no sé si me explico, es decir, no hay que tener amarras. Quien tenga mucha amarra, muchas velas que poner al santo, tiene muchos amos a los que servir. Entonces, estos cambios, para poder producirlos, hace falta que lo hagan hombres libres, mujeres libres, que realmente prefieran quedarse aparentemente en la miseria, pero ricos en dignidad. Hay quien haga eso. En la medida en que haya seres humanos que hagan eso, veremos un cambio. Mientras no haya eso, no veremos un cambio. Porque mientras siga prevaleciendo el interés individual, personal, por encima de ese amor que tanto hablamos, pero que debe de promover el que se ponga por delante el bien común, que no significa tener que flagelarse, que tener que arruinarse, no, pero sí hay momentos en los que hay que tomar decisiones. Hay momentos en los que hay que decidir si yo quiero ser honrado, quiero ser digno, si quiero ser yo, o, bueno, sí nos va a pasar, pero así no me jode. Todo eso va a formar parte del ejemplo. El segundo pilar esencial en la educación platónica. No se enseña sino a través del ejemplo. Porque el ejemplo es lo que hace creíble lo que verbalizamos. No lo visualiza. Nos crea modelos a seguir. El ejemplo tal vez pueda parecer innecesario en la distancia o en el corto tiempo. Sin embargo, el ejemplo se convierte en esencial a medio y largo plazo y se convierte en el motor real de cambio. No va a haber otro. Antes se ha explicado muy bien, es decir, para que haya verdadera transmisión, lo vamos a hacer con lo que yo tengo, con lo que yo soy. No tanto con lo que yo digo, que es una parte de mí, pero yo soy mucho más que lo que digo. Soy sobre todo lo que hago. Y lo que hago, sobre todo, tiene fuerza, de ahí el carisma, la capacidad real de transmitir cuando lo que hago está en consonancia con lo que siento y con lo que pienso. Si no hay consonancia, no transmito de ninguna manera. Cuando hay consonancia, hay carisma, hay magia, hay amor. Y de forma natural las cosas salen. Y cuando hay disonancia, no sale nada. Da igual que nos empeñemos, no conseguimos nada. Voy. Otro elemento esencial, importante, es el valor de la educación. Lo he empezado diciendo al principio. Para Platón, fíjense si es importante la educación, que la educación no lo considera un elemento más dentro del Estado, sino lo que justifica la existencia del Estado. Para Platón, el Estado tiene sentido en tanto realmente sea capaz de articular los mecanismos para que las generaciones futuras recojan toda la herencia, todo ese potencial que les permita realizarse como individuos. Si no, ¿para qué quiere ser Estado? De ahí esa frase tan platónica, la frase de Goethe, otro platónico, de no hay mejor forma de gobierno que aquella que nos enseña a gobernarnos a nosotros mismos. Muy poca gente sabe que la propuesta platónica educativa, el responsable supremo del Estado en educación es la figura máxima del Estado. Pero esa es la propuesta platónica. Es la figura de mayor relevancia. Eso hace también que el educador, entendiendo que todo educa, que todos son factores de educación, pero el personaje público, es decir, aquel que de alguna manera se destaca, sea alguien que tiene que tener una conciencia de responsabilidad muy grande. Si no, es preferible que se dedique a otra cosa de menor alcance generacional.
Eso convierte la educación casi en un sacerdocio, en algo bellísimo, en un arte y a la vez una ciencia, pero que exige mucha responsabilidad. Qué triste que hoy por hoy un profesor, maestro de escuela, a mí me gusta llamarlo maestro de escuela, tenga tan poca valoración, especialmente entre muchos padres. Claro, qué triste. Si no dignificamos, si no empoderamos la figura del educador, la educación entonces queda denigrada. Es un valor menor. Por debajo de Hacienda, por debajo del ministro del Ejército, por debajo de... Claro, todo lo demás está por encima. Bueno, no hace falta que mencione esto que quería resaltar, ¿no? La educación como la mejor inversión. Y la mejor inversión por un ejemplo muy simple. Platón dice que una sociedad donde crecen los médicos y los jueces, con perdón de la magistrada, es una sociedad que va a peor. Mientras que una sociedad que necesite cada vez menos médicos y cada vez menos jueces, es una sociedad que no tiene enferma el alma, es decir, porque es justa, ni tiene enfermo el cuerpo porque es sana. Es muy sencillo. Si educamos el cuerpo y educamos el alma, estamos asegurándonos realmente un bienestar social, un verdadero porvenir. No hay más. Realmente es muy sencillo. Claro, es un porvenir donde no cabe el mercantilismo del consumo, donde no cabe el que unos exploten a otros. Es un porvenir distinto que a lo mejor no interesa a uno. Bien, y finalmente, pues resaltar dos ideas. Quiero terminar con un pequeño texto que comenté, pero algo que hemos resaltado todos. El cambio que queramos producir, primero tenemos que producir dentro de nosotros mismos. Pero no como una amenaza, no es que si no cambia, no como una amenaza, sino como una maravillosa realidad. Es que ese cambio donde de verdad podamos establecer esa armonización de nosotros mismos, esas metas dirigidas hacia lo justo, lo bueno, lo bello, es decir, que alumbren nuestras decisiones, que las enfoquen, no son un sacrificio, no son algo difícil, duro, todo lo contrario. A Platón le preguntan, bueno, pero este prototipo de gobernante, de educador, no puede ser feliz porque no se dedica a sus placeres. Entonces responde, en esa ironía, saben que esto lo pone en boca de Sócrates, ¿no? Siempre que era muy irónico. No, es que a lo mejor para que todos sean felices algunos se tienen que sacrificar. Y añade, aunque a lo mejor encuentran la felicidad en otra cosa. Y la verdadera realidad es que esa felicidad como realización, donde vamos a encontrar que hay una consecuencia, una armonía dentro de todos nuestros sueños y nuestra capacidad de acción, esa felicidad que en realidad es la vida manifestándose hasta donde la podemos dar en todos los aspectos, solo es posible en la medida en que tomamos posesión de ella, en que dejamos de perseguir fantasmas, en que dejamos de ser tironeados por los caballos del ejemplo y nos damos un verdadero y bello paseo por la vida, que tiene muchísimas cosas. Bueno, y para terminar, un pequeño texto que encontré que me pareció bueno para cerrar, que decía: no enseñes para que acumulen más datos, sino para que tomen posesión de su vida y la realicen plenamente, para que se conozcan a sí mismos y sus potencialidades, conozcan el mundo, la belleza y profundidad que encierra, y tracen su propia meta en armonía con el resto de los seres que nos rodean. Y esto, aplícalo primero a ti mismo. Muchas gracias.